Buenos días, viajeros, ya nos vamos a La Haya y es más o menos 1 hora de camino, así que vámonos. Viajeros, hemos llegado a La Haya. Aquí La Haya es un lugar muy importante porque hace un poquito más de 200 años era la capital de Holanda. Ahora es obviamente en Ámsterdam, pero aquí está la sede del gobierno, aquí vive la familia real y también aquí está la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Así que es una ciudad muy importante que mezcla edificios antiguos con unos súper modernos. La razón por la que yo vengo aquí en realidad son varias y es que quiero mostrarles un par de lugares interesantes. Así que vámonos que el tiempo apremia. Vamos a ver qué tan honrados son aquí en Holanda. Voy a dejar aquí mi bicicleta y como no puedo andar cargando todo esto, pues aquí voy a dejar mis cosas en la calle. Pero al parecer nunca pasa nada. Las bicicletas sí se las roban, por eso hay que amarrarlas bien. Bye bye. Este es el Binnenhof, o sea el parlamento, la sede del poder político aquí en Holanda. Se puede visitar, hay que contratar un tour guiado que solamente en inglés y en holandés cuesta 5 euros y no se pueden visitar todas las salas, pero yo pude visitar la Sala de los Caballeros, que es una sala muy importante porque a principios de septiembre se lleva a cabo el Día de la Princesa. El rey llega a este lugar en un carruaje impresionante, entra al salón, se sienta en su trono y dice el discurso del trono, que es donde anuncia los planes para el año aquí en Holanda. Si no quieren tomar el tour, pueden pasear aquí por adentro y los alrededores, que es muy bonito y es gratis. Pero bueno, la razón principal por la que estoy en La Haya es para ver un cuadro. Sí, un cuadro que ha inspirado un libro que ha inspirado una película, y ese cuadro está aquí adentro de este pequeño museo. Cuando lo vean, me van a decir, ¡ah, ese cuadro! La joven de la perla es la pintura más conocida del pintor neerlandés Johannes Vermeer. Algunos la llaman la Mona Lisa holandesa y fue realizada en 1665. El recientemente renovado Museo Mauritshuis exhibe una impecable colección de arte principalmente del siglo de oro, con cuadros de Rembrandt, Frans Hals y por supuesto Vermeer. Hay muchas versiones sobre la identidad de la chica que aparece en el cuadro, aunque todo apunta a que no es ninguna persona en específico. Algunos suponen fue su hija o su amante, aunque desafortunadamente el pintor dejó pocas pistas y la versión más aceptada es que es un ejercicio del artista que no representa a ninguna persona en particular. Esa pintura que vieron es de Vermeer, y si hay un pueblo que esté ligado a este famoso pintor es Delft, así que para allá vamos. Muy bien, Holanda, sobrevivieron mis cosas esas 2, casi 3 horas que estuve recorriendo el centro. Agárrate, Delft. El hostal está cerrado porque hasta las 4 puedes hacer tu check-in, entonces no hay nadie que me reciba. Pero justo al ladito de la puerta del hostal hay una tienda, restaurante que se llama Black. Entonces aquí voy a comer y mi comida se ve deliciosa, deliciosa. At night, the lines. Esta es la preciosa plaza central de Delft, el centro neurálgico de la ciudad. Atrás de mí está la iglesia nueva, que ni está nueva, tiene ya sus varios siglos. Ahí está el ayuntamiento, también un edificio muy peculiar y muy bonito. Y por allá está también la iglesia vieja. Está todo rodeado de restaurantes, de tiendas, venden muchos souvenirs. Delft es una ciudad muy turística famosa por dos cosas: la cerámica de Delft y el pintor Vermeer.
El lugar donde se cree se ubicaba el estudio de este último es ahora un pequeño museo que, aunque no exhibe ninguna pintura original, explica su obra y las técnicas que lo hicieron famoso. No se sabe mucho de los estudios de Vermeer, ni quiénes fueron sus maestros, ni cómo aprendió a pintar. Pero Vermeer es famoso por el manejo de la luz, se le llamaba el maestro de la luz. Pintó alrededor de 60 cuadros durante su vida y no vendió muchos de ellos. Esta parte es una reproducción de su estudio en donde explica todo el manejo de la luz y las técnicas que usaba. La cerámica de Delft es conocida en todo el mundo y tiene una historia de casi 400 años. Yo les conté cuando fuimos al Museo Marítimo en Ámsterdam y toda la historia de los holandeses, de cuando tenían la Compañía de las Indias Orientales y cómo ellos importaban muchísimos productos de China, incluyendo porcelana. Hubo un momento en que los chinos dijeron, no, nosotros ya no queremos exportar porcelana, entonces los holandeses la copiaron. Esa copia se hizo muy popular y de las 30 y pico fábricas que existían en Delft en esa época solo sobrevivió esta que se llama Royal Delft, y aquí en este mismo lugar durante casi 400 años se han fabricado azulejos, floreros, un montón de cosas muy bonitas. Puedes venir y tomar un tour para que te expliquen cómo se fabrica todo, puedes comprar obviamente algo y además hay un museo muy entretenido, pero a ver, todo el proceso es muy interesante. Lección número 1. Empieza con una pieza que estuvo en el horno 24 horas a 1100 grados. Lo primero que hace el artista con el bizcocho es le fija los contornos de la decoración. Sobre esos contornos empieza a decorar. Decora con una pintura de color negro, compuesta por un material que se llama óxido de cobalto. Un material que con la temperatura cambia de color. Está lista. Vuelve a la fábrica, ahí recibe un tratamiento de esmaltado que la transforma en una pieza completamente blanca. La vuelven a poner en el horno y 24 horas más tarde sale de color azul. Esto 125 euros. Un azulejo 99. Esta es la pieza más cara. $14,000 euros. Ahora sí, ya llegué a mi hostal. Este es el Hostal Delft o Hostel Delft. Tiene una ubicación inmejorable hacia 10 pasos de la plaza y está bien padre. Esta es mi habitación, que es de 8 personas. Aquí está mi cama y cuesta como 25 euros la noche. Me gusta mucho todo, solo que la recepción tiene horarios de entre las 11 y las 4 de la tarde. No hay nadie que te reciba, así que para hacer tu check-in tienes que esperarte hasta después de las 4 de la tarde. Pero me gusta. Obviamente no puedo hacer la prueba del colchón, viajeros, disculparán. Ojo, si quieren comprar cerámica de Delft, chequen la parte de abajo, porque hay muchas cosas que en realidad están hechas en China, así que tengan cuidado nada más para que no se vayan a comprar un souvenir que según ustedes es de Holanda, pero en realidad lo hicieron en China. Vacas, quesos holandeses. Rotterdam es una ciudad aquí de Holanda, al igual que Gouda, un queso con mucha grasa. Entonces uno viene a estas tiendas de quesos y come mucho queso gratis. Creo que ya aprendí un poco más de los quesos después de todos los pedacitos que me comí. Es lo bueno de estas tiendas. Pero bueno, hay dos tipos de quesos que son muy famosos aquí en Holanda. El queso Edam, que es así se pronuncia en holandés, y el queso Gouda. Según esa es mi pronunciación holandesa, ¿no? Los dos deben el nombre de la ciudad donde fueron creados, pero el queso Gouda no tiene una denominación de origen, entonces lo pueden fabricar en cualquier parte del mundo porque es un estilo de hacer queso. Pero el Edam, ese sí tiene que ser de esa ciudad, si no, no es ese queso.
Hablando de quesos, ya me dio hambre. Ya sé que ya comí, pero es que no me llené, era muy poquito y fue como un desayuno tardío. Entonces quiero ir a comer algo. La chava del hostal me recomendó un sitio y creo que le voy a hacer caso. Ya cené, viajeros, ya cené muy rico allá atrás en un restaurante que se llama The Bee. No le doy 5 likes porque a mis ravioles les faltaba sal, pero todo estaba muy bueno. Así que los dejo con unas imágenes que yo llamo pornografía gastronómica. Miren, hace calor y ya hay fila para los helados. Ay, me quedé dormido en este parque, viajeros. Es que dormí como 3 horas porque anoche no me podía dormir. Entonces estoy muy cansado. Qué pena. Bueno, viajeros, mañana todavía queda algo de Delft, ¿eh? Todavía queda mañana. Viajeros, me acabo de comer la mejor hamburguesa del año. Estoy justo debajo de uno de los edificios modernos más famosos de Rotterdam. Viajeros, creo que ya encontré mi spot para despedir mi día. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.